esta semana me encontré con un amigo el viernes para tomar un café y él viene aquí y me pregunta, oye, ¿vas a predicar este fin de semana? Y le dije, sí, pero ¿realmente va a ser controversial? Probablemente incluso más controversial que mis 2 últimos mensajes sobre la elección y que no puedes perder tu salvación. Pero eso es porque hoy puede que te haga pensar en Dios y en la realidad de una manera completamente diferente a como lo haces ahora. Teniendo eso en cuenta, lo que vamos a ver hoy nos va a ayudar, espero, a entender esta frase en Juan 10:34, vosotros sois dioses. Todo lo que dijo Jesús es importante. Algunas cosas que dijo son bastante fáciles de entender, pero otras no lo son. Es importante que todos entendamos todo lo que Él dijo, incluso cosas difíciles como vosotros sois dioses. Podríamos sentir la tentación de seguir leyendo, pensar, no sé qué significa, así que sigo, o asumir que sabemos lo que significa, pero sus palabras traen vida, luz y verdad. Necesitamos conocer lo que dijo. Debemos saber qué significa, incluso lo difícil. Estuve luchando 2 semanas con lo que voy a enseñar. Creo que lo que voy a decir es la interpretación correcta de este texto. Y como creo que la Biblia dice, lo predicaré. Al final, podrías pensar que fue valiente o una tontería. Se lo dejo a ustedes. Aquí enseñamos a través de la Biblia y el final de Juan 10 es el texto siguiente. Como dije, Juan 10:34 es difícil de entender, así que puedo equivocarme. Buena noticia, no soy el Papa. ¿De acuerdo? No tienes que estar de acuerdo conmigo. Hechos 17:11, examinen las Escrituras para ver si lo que digo es verdad. Si este mensaje te lleva a estudiar más la Biblia, eso es victoria. Así que eso está bien. Ahora, dicho todo esto, también tengo que advertirles que hoy se va a sentir más como un estudio bíblico que como un sermón. Ya saben más del tipo que dice la Biblia y menos cómo se aplica eso a mi vida. Todos los nerds de la Biblia ahora están babeando como por fin, bien. Espero que eso esté bien, porque al final la Biblia realmente no se trata de nosotros, ¿verdad? Somos parte de un enorme grupo de extras en la historia de Dios, donde Jesús es el centro, porque Jesús es el héroe, ¿verdad? Ahora, con eso en mente, para comenzar a entender Juan 10:34, consideremos el punto número 1, el problema textual. El problema textual. Tras que los líderes judíos recogen piedras para matar a Jesús por decir que Él y el Padre son uno solo, en Juan 10:30, Él responde, les mostré buenas obras del Padre, ¿por cuál? Los judíos responden, no te apedreamos por una buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús dice, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué dicen de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo? Blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios, ustedes son dioses. Eso lo ven ahí en el versículo 34. Esto quizás sea lo más difícil de entender de todo lo que dijo Jesús y no faltan las malas interpretaciones. Algunos señalarán el versículo 34 y dirán, hablé con un misionero esta semana, me mostró el versículo y dijo, ¿ves? Eres un Dios. Jesús enseñó que todos somos dioses, que tenemos una chispa divina, que somos dioses dormidos o que podemos llegar a ser Dios por obediencia. El problema con eso es que la mayoría de las interpretaciones de este texto pueden fácilmente llevar a la gente a esa conclusión. Lo que quiero decir es que la mayoría de las personas que leerás o escucharás al explicar lo que Jesús dice en el versículo 34, interpretan que Jesús dijo que las personas son dioses. Esto se debe al texto que Jesús cita en el versículo 34, el Salmo 82. Esta es una cita del Salmo 82 cuando dice, vosotros sois dioses. Vayamos al Salmo 82 en la página 546. Si tienes una de las Biblias que regalamos, está en la página 546. Ahora, en el Salmo 82, cuando llegues, baja hasta el versículo 6. Salmo 82, 6, donde dice, yo dije, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros. Así que ese es el texto que Jesús cita en Juan 10:34. La pregunta es, ¿a quién le está hablando Dios cuando dice, vosotros sois dioses? La respuesta a esa sola pregunta determinará cómo entiendes lo que Jesús dijo en Juan 10:34 y por qué cita específicamente
Salmo 82, 6. Recuerda, en el contexto que te leí hace un momento, él está defendiendo la afirmación que acaba de hacer, que él y el Padre son uno, que tienen la misma naturaleza, y luego señala el Salmo 82 para defender esa afirmación. Así que sea lo que sea que signifique Juan 10:34, vosotros sois dioses, tiene que defender que está bien que él diga que es uno en naturaleza con el Padre. Bueno, ¿quiénes son los dioses de Salmo 82, 6? La respuesta más común que recibirás a esa pregunta es que los dioses son seres humanos, específicamente, jueces humanos que son llamados dioses porque actúan como representantes de Dios cuando juzgan a las personas. Así que si llevas esa interpretación de vuelta al Salmo, de vuelta a Juan 10:34, ¿qué obtienes? Jesús defiende ser uno con el Padre diciendo: está bien llamarme Dios porque Dios llama dioses a los jueces humanos. Si Dios dice que los jueces son dioses, entonces está bien que yo me llame Dios. Ahora bien, no tengo idea de cómo eso es una defensa de la deidad de Jesús. No tengo idea en absoluto. No es un argumento de lo menor a lo mayor, porque cuando hace eso deja a las personas abiertas a llamarse a sí mismas dioses, tal como Él lo hizo. Tampoco explica Juan 10:39, donde después de defenderse con el Salmo 82, aún quieren matarlo. Así que no fue como que no hizo que las cosas estuvieran bien. Sigue en la trayectoria de que él sigue afirmando ser Dios, citando un texto que dice que los humanos son dioses. De nuevo, eso no tiene sentido para mí. Pero ¿qué sí tiene sentido? ¿Cómo deberíamos entender dioses en Juan 10:34 y en el Salmo 82:6? Para eso consideremos el punto número 2, el Salmo problemático. Si estás tomando notas, el punto número 2 es el Salmo problemático. Problemático porque, bueno, lo que vas a ver aquí podría inquietarte. Lo que vas a ver en este texto no es lo que esperas ver en este texto. Tengo que advertirte, puede que vaya demasiado rápido ahora. Bueno, es el último servicio, así que probablemente no lo haré. Pero lo grabamos y hablé con una señora que ha estado aquí en tres de los servicios este fin de semana por esta sección en la que vamos a entrar ahora. Algunos de ustedes, algunas personas han dicho que después de esto les dolía la cabeza. Un tipo dijo que su cerebro estaba frito. Pero escuchen, está bien. Está bien, no hay nada de lo que debas tener miedo en la Biblia. Es la palabra de Dios. Está bien que la palabra de Dios nos estire, que nos desafíe. Incluso está bien que cambie nuestra teología siempre que sea hacia la fidelidad a la palabra de Dios. Para poner en contexto el Salmo 82, noten que es un salmo de Asaf. Él fue profeta y músico durante el reinado del rey David, cerca del año 1000 antes de Cristo, hace 3000 años. La canción que escribió es una profecía contra quienes causan caos e injusticia en la sociedad humana por su gobierno corrupto. Veamos el aspecto problemático, comenzando con el número 1, bajo el punto 2. El número 1 sería el consejo del versículo 1. Mira esto, versículo 1. Dios preside en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. Así que aquí está Dios presente y actuando en este lugar sagrado. Él ha tomado su lugar como juez y está listo para dar su veredicto como el que está a cargo. Ahora, las palabras Dios y dioses en el versículo 1 son la misma palabra en hebreo, la palabra Elohim. En hebreo, el primer Elohim está correctamente traducido como Dios. ¿Por qué? Porque el verbo ha tomado, ese verbo está en singular. Él ha tomado, Dios ha tomado su lugar. Ahora, el segundo Elohim traducido como dioses, esa es la forma correcta de traducirlo, porque debido a la preposición que aparece ahí, donde dice en medio de, significa que Dios está en un grupo. Él no está solo, no está en medio de sí mismo, y no usarías esta preposición para referirte a estar en medio de una sola persona. Usas esto cuando estás en un grupo. Pero ¿en qué grupo dice el versículo que está Dios? Es que dice dioses. Ajá. Ahora, podrías pensar en la Trinidad y sentirte tranquilo. No, el resto del Salmo 82 no puede referirse a la Trinidad porque Dios está juzgando a estos dioses por su pecado. Así que la primera pregunta es, ¿quiénes son estos dioses? Mira el versículo 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas a los impíos? Palabras como estas hacen que la gente piense que estos dioses son jueces humanos. ¿Cómo puede un Dios no humano juzgar injustamente y ser parcial con los malvados? Dice la gente.
Bueno, el gran problema con la idea de que estos dioses son humanos es que no hay ni un solo pasaje claro en el Antiguo Testamento donde a un humano se le llame Elohim. ¿Escuchaste eso? Ni un solo pasaje claro en el Antiguo Testamento donde a un humano se le llame Elohim. Esta palabra Elohim se usa 2500 veces. Hay muchas oportunidades en el Antiguo Testamento para que se use refiriéndose a un ser humano. Y de más de 2500 veces que se usa, nunca se usa para un humano. La mayoría de las veces se usa para Yahvé, el Dios de Israel. Pero Elohim no se usa solo para él en el Antiguo Testamento, también se usa para los dioses de las naciones, como en 1 Reyes 11:33. La palabra Elohim se usa para demonios, Deuteronomio 32:17. Se usa para los espíritus de humanos muertos. ¿Recuerdas el Salmo, Primera de Samuel 28, que el rey Saúl va a esta medium y le dice, quiero hablar con alguien que murió, Samuel? Y ella lo invoca y mira y veo a alguien que parece un dios. Se refiere a un humano sin cuerpo en Primera de Samuel 28:13. Y aquí la palabra Dios se usa para seres en el consejo de Yahvé. Y la idea es que Elohim no se refiere a un solo ser con atributos divinos. Es un término que identifica una ubicación, es decir, el mundo espiritual en contraste con el mundo físico en el que todos vivimos. Lo que significa que los seres que habitan en ese mundo espiritual, dioses, demonios y humanos sin cuerpo, todos ellos son llamados Elohim. Entonces, ¿quiénes son estos Elohim? Bueno, mira el versículo 6. El versículo 6 los llama hijos del Altísimo. Así que son los hijos de Dios, que es como se les llama en Job capítulo 1 y Job capítulo 2. Aprendimos del libro de Job que ya existían antes de la creación, porque Job 38:7 dice que se regocijaron cuando Dios creó el mundo, alegrándose en la creación. Ahora bien, ¿por qué se les llama hijos de Dios? Bueno, primero, porque son su creación, pero también porque debían comportarse como su familia, como una corte real, sus representantes en el cielo y en la tierra. Creo que estos son los gobernantes, las autoridades, los poderes cósmicos de esta oscuridad presente, las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales que Pablo describe. Acabo de citar Efesios 6:12. Ahora, ¿te diste cuenta de por qué esto es problemático? ¿Te sientes inquieto ahora mismo? En la Biblia hay más de un Elohim. Esa es la palabra que principalmente se traduce como Dios. ¿Hay más de un Elohim en el Antiguo Testamento? Sí, hay más. Es lo que acabamos de ver en el versículo 1. ¿Significa eso que la Biblia realmente no enseña el monoteísmo? No, sí enseña el monoteísmo, pero probablemente no de la manera en que tú y yo hemos pensado sobre el monoteísmo. Verás, el Antiguo Testamento no enseña que hay un solo Dios, Yahvé, y que todos los demás dioses realmente no existen. Estos otros dioses son reales, pero no son iguales a Yahvé. Él está en una categoría completamente aparte, porque solo Él es el creador eterno de todas las cosas, incluidos estos dioses. Solo Él es el único con poder infinito, autoridad infinita y solo Él es digno de adoración. Esto no es politeísmo ni enoteísmo, si conoces esos términos. Estos dioses no son dioses como Yahvé es Dios. Un erudito lo expresó así: Yahvé es Elohim, pero ningún Elohim es Yahvé, es como Yahvé. De nuevo, los dioses del Salmo 82 son entidades reales, no humanas, seres sobrenaturales que se parecen a Dios en el sentido de que no son humanos, pero no son Dios. Y por cierto, nunca serán Dios, ya que Él está muy por encima de ellos. Ellos no son ni nunca serán co-creadores, coeternos, ni dignos de adoración en ningún sentido junto con Yahvé. Ahora, sé que están acostumbrados a escuchar este tipo de cosas en iglesias que no son como esta iglesia. Lo sé. Tenemos que ir a donde va la Biblia y el resto del versículo no nos ayuda con esto. Miren de nuevo el versículo 1. Noten que estos dioses son parte de ¿qué? Un concilio divino. Segunda pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es un concilio divino? La palabra concilio significa una asamblea, una congregación, una reunión, como una multitud o un encuentro. Este concilio es divino.
Es una congregación de Elohim. Son seres sobrenaturales reunidos junto con Dios como líder. Bien, entonces, tercera pregunta, ¿dónde se reúnen? ¿Dónde se reúne este concilio divino? ¿Dónde se congregan? Están en el Salmo 82 y el Salmo 89, unas páginas a la derecha. El versículo 5 del Salmo 89 nos dice, ¿dónde se reúnen? El Salmo 89, 5 dice, los cielos alaben tus maravillas, oh Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. Tu grandeza y tu fidelidad son celebradas por todos los que te conocen, pues tus obras inspiran admiración y respeto. ¿Quién en los cielos se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los seres celestiales es como el Señor, un Dios grandemente temido en el consejo de los santos y formidable sobre todos los que le rodean? Entonces, ¿dónde se reúne el consejo divino? Tiene lugar en el cielo, lo cual es otra razón por la que estos dioses en el Salmo 82 no pueden ser ¿qué? No pueden ser humanos. Cuarta pregunta, ¿para qué es este consejo? En otras, ¿qué hacen ellos? Veamos el versículo 2 del Salmo 82, así que regresa al Salmo 82 y mira el versículo 2. Vamos a obtener algunas ideas sobre lo que hacen y vamos a ver esto bajo un segundo encabezado llamado los cargos. Los cargos, versículo 2. Dios está hablando a estos dioses y les dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y mostraréis parcialidad a los impíos? Selah. Los deja ahí. Ese Selah es como una pausa, como decir, piensen en eso. Ustedes, esto ha durado demasiado tiempo. Ahora les dice lo que deberían haber estado haciendo. Haced justicia al débil y al huérfano. Defended el derecho del afligido y del necesitado. Librad al débil y al menesteroso. Rescatadlos de la mano de los impíos. Así que la imagen aquí es la de unos dioses responsables de la justicia en la tierra. Ellos debían supervisar los asuntos de los hombres para asegurarse de que la voluntad de Dios se cumpliera entre las personas a su cargo. Sin embargo, estaba ocurriendo lo contrario. Los dioses favorecían a los malvados y los animaban a tiranizar a los débiles en lugar de castigar a los malvados. Y el resultado de eso para las víctimas es el versículo 5. No tienen conocimiento ni entendimiento, andan en tinieblas. Tinieblas, la misma palabra que se usa en Efesios 6:12. Todos los cimientos de la tierra son sacudidos. Es decir, las personas sobre las que tienen autoridad no conocen a Dios, no conocen sus caminos. Están rodeados de oscuridad moral y espiritual, ya que sus sociedades, que debían ser estables y organizadas en torno a la verdad y la... ¿Te suena familiar? Quinta pregunta, ¿dónde dice la Biblia que estos dioses tenían responsabilidad sobre las personas en la tierra? Me alegra que lo preguntes. Mira Deuteronomio 32:7. Lo he puesto en la pantalla aquí. Puedes buscarlo si quieres. Deuteronomio 32:7 dice así: acuérdate de los días antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo mostrará, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Así que de lo que se va a hablar a continuación no es historia reciente, es historia antigua. Son los días de antaño, muchas generaciones atrás. Versículo 8. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando dividió a la humanidad. Pregunta, ¿cuándo hizo Dios eso exactamente? ¿Cuándo sucedió eso en realidad? ¿Cuándo hace ya muchas generaciones dividió Dios a toda la humanidad? ¿Cuándo fue eso específicamente? En la historia de la Torre de Babel, en el libro de Génesis, capítulo 11, sigamos leyendo juntos. Versículo 8 dice, Él estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Algunas traducciones dicen, según el número de los hijos de Israel. No es correcto por razones. Primero, copias antiguas de Deuteronomio dicen, hijos de Dios, no hijos de Israel. Así que la ESV lo traduce correctamente. Segundo, Israel no existía cuando ocurrió el evento de la Torre de Babel. No existía Israel en ese momento. Dios aún no había llamado a Abraham. Por lo tanto, no había hijos de Israel según los cuales establecer los límites de los pueblos.
Y tercero, la Biblia no enseña que los hombres judíos gobiernen las naciones del mundo desde el cielo. Algunos podrían pensarlo, pero no es así. Si tomas Deuteronomio 32 y lo unes con el Salmo 82, los hijos de Dios recibieron diferentes grupos de personas para gobernar. Debían gobernar con justicia y rectitud tras rechazar el gobierno de Dios en la Torre de Babel. Escuches algo esto, pregúntate, ¿hay otro lugar en la Biblia que enseñe algo similar? ¿Quieres interpretar la Escritura con la Escritura? Así que busca otros versículos para ver si se menciona en otro lugar. Y si lo hay, Daniel 10. Verás, un ángel se aparece a Daniel y le dice, tengo respuestas de Dios a tus oraciones, pero me retrasé 21 días luchando contra el príncipe de Persia. Este es un ángel diciéndole esto a Daniel. Así que este ángel está luchando contra un ser llamado el príncipe de Persia. Le da el mensaje a Daniel. Perdón por llegar tarde, pero aquí está el mensaje. Y por cierto, tengo que irme porque debo volver a pelear contra este príncipe de Persia. Y luego voy a luchar contra el príncipe de Grecia. Pero Miguel, el que está a cargo de tu pueblo, él me va a ayudar. Así que tienes algún tipo de ser sobrenatural sobre Persia, otro sobre Grecia y Miguel sobre Israel. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Cuando Dios se separó de las naciones, las entregó a los hijos de Dios. Pero Él va a un hombre llamado Abraham, que después sería Abraham, para formar un pueblo para su propia posesión. Por eso el siguiente versículo en Deuteronomio 32, 9 dice, pero en contraste con las naciones que fueron entregadas a los hijos de Dios, la porción del Señor es su pueblo. Jacob es su herencia asignada. Así que Él entregó las naciones a los hijos de Dios y creó un nuevo pueblo para sí mismo, el pueblo judío. Pero Dios no abandonó a las naciones, no hemos sido abandonados. En Génesis 12, tras la Torre de Babel, Él le dice a Abraham, por ti y tus descendientes todas las familias serán bendecidas, como aprendemos en Gálatas por el Mesías. Ahora, los dioses o los hijos de Dios, como vimos en el Salmo 82, 2:5, en algún momento estos dioses cayeron, desobedecieron a Dios. No organizaron sus sociedades en torno a su voluntad, en torno a la justicia y la rectitud. En cambio, hicieron que la gente los adorara a ellos. En vez de eso, ocultaron el conocimiento del Dios verdadero a las personas que influenciaban. No los guiaron hacia el Dios verdadero. Los alejaron de Él. Y en el Salmo 82, Dios los hace responsables de todo eso. Estos seres sobrenaturales pueden ser los dioses de los hombres, pero Yahvé es el Dios para ellos, como veremos en el número 3, lo que llamaremos la convicción. La condena cuando Dios pronuncia su veredicto sobre estos seres sobrenaturales en el Salmo 82, 6. Por sus pecados, dice Dios, yo dije, ustedes son dioses, ustedes son hijos del Altísimo. Aunque sean dioses, aunque sean hijos de Dios, versículo 7. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquier príncipe. Si estos son jueces humanos, ¿cuál es el castigo? Morirán. Algunos dicen, creen ser dioses superiores, pero morirán, lo que prueba que no lo son. Son humanos. Una vez más, que los dioses en el Salmo 82 sean jueces humanos simplemente no tiene sentido, al menos para mí. Lo que sí tiene sentido es que estos son seres sobrenaturales que por rebelarse contra Dios y dañar a la humanidad con tiranía e injusticia y por ocultar al verdadero Dios de la gente tras la adoración de ídolos, por sus pecados Dios les quitará su inmortalidad. Van a morir. En el sentido que aprendemos de Jesús en Juan o en Mateo 25, 41, perecerán en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El mismo lugar, Apocalipsis 20, 15 dice, las personas cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida también perecerán como hombres. Ahora, estos hijos de Dios se rebelaron contra Dios y ordenaron a sus naciones hacer lo mismo.
Si esa es otra explicación de por qué las cosas son como son en el mundo, no solo la caída de la humanidad en el pecado, sino también el fracaso de los dioses para influir en los grupos de personas que se les asignaron hacia Dios y hacia su voluntad, si eso también es la razón por la que las cosas se están desmoronando en el mundo, entonces el versículo 8 es el número 4, el clamor. El clamor, la oración, la súplica para que Dios lo arregle, para que lo corrija, para que ponga fin a la rebelión. Versículo 8. Levántate, oh Dios, ponte de pie y actúa. Juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Los recuperarás a todos. En otras palabras, Señor, juzga a los dioses, termina su tiranía, destruye la injusticia, haz lo correcto, establece verdad, justicia y rectitud en la tierra. Cumple lo dicho en el versículo 7. Mátalos, acaba su influencia en naciones y líderes, derrótalos, recupéralo todo y reina como rey. No sé tú, pero cuando miras al mundo y ves toda la locura que se está aceptando como si fuera algo normal, cosas como esta se convierten en una oración muy real y sincera. Es como el cristiano indignado por toda la injusticia y la rebelión que ve por todas partes orando. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es la persona que mira al mundo y dice, Apocalipsis 22:20, ven Señor Jesús, arregla toda esta basura. Es clamar a Dios por el día en que, en palabras de Habacuc 2:14, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Eso es el Salmo 82. ¿Sigues conmigo después de todo esto? ¿Soy un hereje? Espero que no. Así que, para resumir, Dios, en su suprema autoridad sobre un concilio divino llamado los hijos de Dios, les dio autoridad sobre la humanidad después de que la humanidad se rebelara contra él en la Torre de Babel. Los dioses se rebelaron contra Dios, llevaron a las naciones a la injusticia, las condujeron a la inmoralidad y la idolatría, de modo que ellos no andan en tinieblas. No conocen al Dios verdadero ni sus caminos. Pero un día serán castigados por esta rebelión y Dios reinará sobre las naciones cuando Jesús regrese. Con este trasfondo, creo que Juan 10:34 tendrá un poco más de sentido cuando lo veamos la próxima vez. Ahora bien, todavía no hemos terminado. Vuelvan a Juan capítulo 10. Las cosas sorprendentes aún no han terminado porque Jesús dice algo más que no entendemos y para lo cual necesitamos este trasfondo. Así que en Juan capítulo 10, miren el versículo 37. Jesús dice, si no hago las obras de mi Padre, es decir, si no hago cosas que solo Dios puede hacer, entonces no me crean. Pero si las hago, aunque no crean en mí, crean en las obras. Las obras están diciendo que yo soy Dios. O sea, miren las obras, miren los milagros. Para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Para que podamos entender esta frase, yo estoy en el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Necesitamos conocer una enseñanza judía que nunca he escuchado en todos mis estudios desde la universidad hasta el doctorado. Nunca había oído hablar de esto en ninguno de esos lugares, pero lo aprendí de un erudito llamado Michael Heiser, así que él merece el crédito por lo que voy a enseñarte ahora, que en el Antiguo Testamento existe el punto número 3, algo llamado las dos potestades. Las dos potestades. En el Antiguo Testamento hay versículos que sugieren que no solo existen seres espirituales llamados dioses, sino que parece haber más de un Yahvé. ¿Qué? Este reconocimiento fue llamado por los eruditos judíos la doctrina de las dos potestades. Así que ellos conocían muy bien su Antiguo Testamento y sabían que había ocasiones en las que parecía haber más de un Yahvé. Y de hecho enseñaron esta doctrina de las dos potestades hasta que los cristianos empezaron a señalarla como prueba de que el Antiguo Testamento enseña que Jesús es Yahvé. En el siglo II, la idea de las dos potestades fue considerada herejía, pero por 500 años esto fue enseñado por eruditos y el pueblo judío. Esta semana conseguí un libro de un erudito judío que documenta esto hasta que dijeron, esto es herejía, no se puede enseñar.
Antes enseñábamos herejía. Y lo hicimos hasta que los cristianos empezaron a usarlo evangelísticamente para probar a Jesús en el Antiguo Testamento. Así que, de nuevo, parece que hay dos, pero solo hay un Yahvé. Y muchas veces un Yahvé es invisible, mientras que el otro Yahvé es visible, incluso en forma humana. ¿Ya tengo su atención? Veamos algunos versículos como Génesis 19:24. Dice que Dios está juzgando a Sodoma y Gomorra, y el texto dice: entonces el Señor, Yahvé, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. ¿Lo ves? ¿Qué? Yahvé está enviando algo especial a la tierra que vino de Yahvé. Un Yahvé está en el cielo, el otro no. Hay un solo Yahvé, un solo nombre. Un Yahvé, el Señor uno, un solo nombre. Pero dos Yahvés se distinguen uno del otro. Aquí estamos, 4:11. Dios está hablando, lo veremos al final. Pero fíjate en lo que dice: yo destruía a algunos de ustedes como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como un tizón arrebatado del incendio, pero no os volvisteis a mí, declara el Señor. Así que aquí está el Señor hablando de Dios en tercera persona. Ahora, sé que los famosos hacen eso todo el tiempo. Tal o cual persona, ya sabes, hablan de sí mismos en tercera persona, pero eso no es lo que está pasando aquí. Esto suena a que hay dos dioses. Génesis 22:11. En Génesis 22, Dios pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Cuando va a hacerlo, el ángel del Señor, versículo 11, le llama desde el cielo. ¿Quién habla desde el cielo? El ángel del Señor dice: Abraham, Abraham, aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Ángel, temes a Dios, viendo que no me has negado a tu hijo, tu único hijo. ¿Eso es lo que dice el texto de él? Dice simplemente de mí, acerca de mí. ¿Qué? Unos versículos después, en el versículo 15, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, porque has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo. El ángel del Señor acaba de llamarse a sí mismo Yahvé. ¿Qué? El ángel del Señor es uno de estos dos poderes. Habla de Dios en tercera persona, pero de sí mismo como Dios en primera persona. Todo eso en el versículo 12. E incluso se llama a sí mismo Yahvé en el versículo 15. Aquí está Génesis 31:10. Jacob estaba teniendo un sueño cuando en el versículo 11 el ángel del Señor me dijo en un sueño: Jacob. Y yo respondí: aquí estoy. Y él dijo: alza tus ojos y mira, todos los machos cabríos que cubren el rebaño son rayados, manchados y moteados. No tengo idea de qué significa eso, porque he visto todo lo que Labán te está haciendo. Yo soy el Dios de Betel. ¿Quién dijo eso? El ángel de Dios acaba de decir que él es Dios. Génesis 48, otro ejemplo. Jacob bendice a los hijos de José. Antes de morir, bendices a tu familia. Él va a bendecir a los hijos de su hijo José, es decir, a sus nietos. Y en el preámbulo de esta bendición dice, versículo 7:15, el Dios ante quien caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta hoy, hasta este mismo día, el ángel que me ha redimido de todo mal, que bendiga a estos muchachos. Leemos la Biblia rápido y nos perdemos cosas, pero cuando te detienes es el Dios, el Dios. Y nosotros decimos, bueno, sí, lo mismo, el ángel, ¿qué? Y luego hay algo puedes verlo en hebreo, pero no puedes verlo en inglés. Esa palabra bendita allí, esa palabra bendiga no es un verbo en plural, es un verbo en singular. Así que no es el Dios, el ángel. Ellos bendijeron a estos muchachos. Es el Dios, el ángel. Él bendijo a estos muchachos. Espera un momento, esos son múltiples, pero uno solo.
Eso suena mucho como la Trinidad en el Antiguo Testamento. Bueno, no exactamente, pero definitivamente está preparando a la gente, preparando a las personas para esta idea. Este asunto, una vez que has visto esto, no puedes dejar de verlo. Así que cuando leas tu Antiguo Testamento, verás esto en las partes narrativas, lo verás en las partes proféticas, en las poéticas. Vas a ver esto por todas partes porque esto está por todas partes. Te voy a dar solo uno más. Éxodo 23:20. El texto dice, he aquí yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Así que este es Dios hablando con Moisés. Voy a enviar un ángel contigo para llevarte a la tierra prometida, al lugar que he preparado. Presta mucha atención a él y obedece su voz. Bien, no te rebeles contra él. Bien, porque él no perdonará vuestras transgresiones. ¿Qué? Porque mi nombre está en él. Primero, el ángel está perdonando pecados y eso no es algo normal, ya que solo Dios puede perdonar los pecados, pero el ángel no perdonará. ¿Por qué? Porque mi nombre está en él. El nombre de Dios, si sigues esto a lo largo de la Biblia, lo que aprenderás es que cuando Dios dice, mi nombre está en él, lo que está diciendo es, mi presencia, yo mismo, estoy en él. El nombre de Dios, en otras palabras, es Dios mismo. El Salmo 20, versículo 1 lo expresa de esta manera: que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Eso es poesía hebrea que explica la segunda línea con la primera. Así que, en otras palabras, el Señor y el nombre de Dios son lo mismo. El nombre es otra manera de referirse a Dios. En el Antiguo Testamento el nombre es a menudo Dios en una forma visible. ¿Por qué es eso importante para Juan capítulo 10? Todos volveremos y lo descubriremos, pero les daré una pista. Cuando Jesús dice en Juan 10:38 que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, no lo sacó de la nada. Él estaba una vez más afirmando ser Dios. La manera en que lo sabes es por la forma en que los líderes judíos responden a él en el versículo 39. Ellos intentan arrestarlo para poder encargarse de él matarlo, pero él escapa. Cuando él dice, el Padre está en mí y yo en el Padre, leemos eso y decimos, ¿qué significa? Los líderes judíos sabían a qué se refería. Él afirmaba ser el nombre de Dios, igual que en Éxodo 23:21. Y escucha, si Él es Dios, entonces la única buena respuesta a Jesús es entregarle tu vida. Sé que esto es como un estudio bíblico. Eso es muy interesante. Pero hay una aplicación. La aplicación es que si Él es Dios, entonces apártate de tu rebelión contra Él. Deja las excusas, deja la resistencia y confía en Él, cree en Él. Entrégale tu vida hoy. Cuando lo hagas, todos tus pecados serán perdonados para siempre. Cuando lo hagas, estarás bien con Dios para siempre, aceptado por Él, aceptado para siempre y adoptado permanentemente en su familia. Nunca jamás perecerás. Si no crees en Jesús en este momento, no endurezcas tu corazón. Ven a Él hoy y cree. Y con todo ese trasfondo en su lugar, espero que estamos listos para entender mejor el final del capítulo 10 de Juan. En otras palabras, hoy solo fue la introducción. La próxima vez será el sermón. Así que sé que hoy fue diferente de lo que normalmente hacemos aquí. Quizá te duela un poco la cabeza después de todo esto, pero espero que esté bien si el resultado es que ves a Dios, ves la realidad y ves su palabra un poco más claramente. O tal vez pienses, ahora nada está claro. Bueno, después de estudiar la Biblia y decir, oh Dios, ahora lo entiendo, llega la claridad. Estaré en esa puerta si tienes preguntas. El equipo regresa, vamos a cantar y oremos. Padre, algunas cosas en tu palabra son realmente fáciles de entender, como cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Otras cosas, como cuando dice, vosotros sois dioses, no son fáciles de entender. Hay un trasfondo en estas declaraciones que todos los que estaban allí ese día entendían, pero nosotros no. Mi esperanza es que hoy, después de analizar estos textos, entendamos mejor tu palabra.
Pero no es solo por el simple hecho de entender. Vemos un mundo que está roto y parece que se está rompiendo aún más. Y al mirar ese mundo, reconocemos, al menos después de hoy, lo que Pablo dijo en Efesios 6, que no luchamos contra carne y sangre. Que existe una realidad espiritual que impacta profundamente el mundo físico y que nosotros, tu pueblo, luchamos contra ella. Luchamos contra ella con la verdad. Luchamos contra ella cuando oramos. Luchamos contra ella cuando clamamos a ti para que la arregles. Así que por favor, usa tu palabra hoy en cada una de nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube de Redeemer. Si esto te es útil, por favor asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Esto nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Gracias